Esperemos que nunca ocurra. Pero imagínense que de pronto, en la casa en donde se encuentra, ven que ingresa un grupo armado al domicilio. ¿Qué es lo que harían? Bueno, esta suposición, este hecho, ocurrió hace unos días en Monterrey. Un joven de 26 años de edad que estaba de visita justo en un domicilio en Monterrey, Nuevo León, pues vio que ingresó un grupo armado, ingresó un comando a la vivienda de sus familiares y esto fue lo que hizo. ¡Tía Irmita! Luis! ¡Hijo! Por favor. Sí, están ayudando, Sí, ya están tocando. Se hace pendejo, les hizo algo a los señores. ¿A los que viven ahí? Sí, se hace pendejo. ¿Por qué no sé? No sé, es que nunca lo habíamos visto. ¿Y por qué tu hermano se puso mal? Porque de puro nervio se me empezó a... ¿De verlo o qué? Sí. Pero no lo conocen. No lo conocemos. De hecho, los señores casi también. Pero ya le hablaron por teléfono. La vecina de ahí ya le habló a los señores y timbra el celular, pero no contesta. Ok. Bueno, el joven se encontraba de visita y asegura que vio que ingresaron personas armadas al domicilio. Esto el pasado 16 de septiembre en un sector de San Bernabé, en Nuevo León. Al ver a las personas ingresar, se subió justo al poste. Los vecinos se dieron cuenta de este joven que estaba hasta arriba en el poste, hablaron a los servicios de emergencia, llegaron los servicios de emergencia y se dieron cuenta que los familiares que vivían en la casa no se habían dado cuenta de que pues el joven estaba arriba y ya no se podía bajar. Entonces contactan con los familiares y ya los familiares pues niegan el hecho de que haya ingresado alguien al domicilio, de que hubiera alguna persona armada. Todos estaban dormidos y tomó por sorpresa. No es mentira. Y usted lo sabe, nosotros lo hacemos. No es mentira, aseguraba el joven. No pasó a mayores, pero ese fue el miedo que sintió al ver o imaginar quizás que personas armadas ingresaban justo al domicilio. Los vecinos estaban sorprendidos porque decían, no lo conocemos, jamás lo habíamos visto anteriormente. Bienvenidos, así comienza esta transmisión. Han ocurrido 3 eventos importantes en materia de seguridad que vale mucho la pena estar enterados. En Nuevo León, en Guanajuato y en Michoacán. Voy a dejar el tema más complejo para el final, que es justo el de Michoacán. En Nuevo León, comienzo ya que vengo hablando justo de Monterrey, comienzo con un acontecimiento registrado hace apenas unas horas. Este viernes 18 de septiembre a 10 minutos para las 8 de la noche hubo un enfrentamiento entre policías de la Fuerza Civil contra delincuentes en la carretera Miguel Alemán en General Treviño, en los límites con el estado de Tamaulipas. Derivado de este enfrentamiento, acudieron en apoyo elementos de la Policía Ministerial y de la Guardia Nacional, como estamos viendo justo las imágenes. El origen, según informaron las autoridades, es que los elementos de la Fuerza Civil estaban realizando patrullajes en 2 vehículos oficiales, en 2 patrullas, cuando de pronto fueron atacados, fueron sorprendidos a balazos por delincuentes. El balance, un policía herido de un balazo en la espalda, otro herido de 2 balazos en la espalda y uno en el brazo, otro más por un balazo en el mentón. Originalmente hubo algunos medios que hablaban de que fueron policías asesinados.
Afortunadamente, al menos la versión oficial hasta este momento es que están heridos, y también se informó de un presunto delincuente abatido. Los demás huyeron en una camioneta con dirección a Tamaulipas. Esto ocurrió hace apenas unas horas en Nuevo León. Vámonos ahora a Guanajuato. Guanajuato, el tan golpeado Guanajuato por la inseguridad. Ayer 17 de septiembre, mientras muchos asimilábamos justo esta noticia del cual te traje un video ayer también en este canal, de un masacre en un velorio donde 5 mujeres fueron asesinadas justo en un velorio en donde el velorio de un joven que había sido asesinado días antes en el mismo domicilio. Bueno, estaban en pleno velorio, llegaron personas armadas y mataron a 5 mujeres que se encontraban allí. Bueno, mientras estábamos justo asimilando esto que ocurrió ayer en la madrugada, por la tarde ocurrió esto. Veamos lo que un habitante de Celaya mismo atestiguó. Hoy nomás la balacera. Sí, tan grande. ¿Dónde será? Escucha cerquita. Según informaron autoridades, se trató de un enfrentamiento entre 2 cárteles en Celaya, Guanajuato, entre el cártel Jalisco Nueva Generación y entre el cártel Santa Rosa de Lima, en la comunidad de La Luz, Texas, en justo este municipio de Celaya. El informe, de acuerdo con autoridades y con medios locales, es que integrantes o presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación a bordo de 4 vehículos se trasladaron justo a esta comunidad y abrieron fuego en contra de un domicilio. Esta agresión fue respondida por las personas que estaban al interior, presuntos integrantes del cártel cártel Santa Rosa de Lima, y fue respondido justo también a balazos. Una balacera que tardó más de 1 hora, y el balance de ese enfrentamiento fue de una persona abatida, presuntamente también del cártel Santa Rosa de Lima. ¿Por qué tantos presuntos? Bueno, estos son, insisto, registros principalmente de medios locales, porque las autoridades han mantenido bastante información bajo reserva, y también 3 personas lesionadas. ¿Qué ocurrió posteriormente? Han informado que en la retirada de los agresores que llegaron justo a la comunidad se toparon con elementos de la Guardia Nacional, y entonces inició otra balacera que acabó con un civil abatido y con 3 detenidos. La Guardia Nacional, derivado de este enfrentamiento, inició entonces un operativo y llegó justo al lugar de la primera balacera, en donde fueron encontradas armas, equipo táctico y mantas. Esto ocurrió en Celaya ayer, a unas pocas horas de lo del velorio. Ahora sí, vámonos al tema que es todavía más complejo. Te he hablado en varias ocasiones en este canal sobre la pelea entre grupos delictivos por Michoacán. En específico, los enfrentamientos que se han estado dando en Aguililla, en la comunidad en específico de El Aguaje, municipio de Aguililla. ¿Qué ocurrió? Bueno, el pasado 16 de septiembre en Aguililla hubo un operativo del Ejército y de la Policía Estatal. Fue un operativo que se realizó por tierra y aire. Las autoridades informaron de este aseguramiento: 3 camionetas monstruo, las blindadas, las de blindaje artesanal, armas largas, ametralladora, cargadores, cartuchos, lanzacohetes, mortero, lanzagranadas, explosivos, presuntamente pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con medios locales,
fueron movilizados al lugar de este operativo ambulancias y bomberos, porque pues inicialmente esperaban una fuerte respuesta del grupo delictivo, la cual no ocurrió, la cual no fue necesario, para lo cual no fue necesario el uso justo de ambulancias y de bomberos. Pero lo que sí sucedió fue algo que llamó la atención, que fue justo el reporte que emitió sobre este acontecimiento la Policía Comunitaria de Tepalcatepec. De esta policía comunitaria te he platicado también anteriormente. De manera resumida, encuentras más información sobre este tema en la lista de reproducción Noticias de Michoacán. De manera resumida, existe una policía comunitaria en esta zona. Se manifiestan, se presentan tal cual como policía comunitaria. Sin embargo, autoridades han detectado y aseguran que no es una policía comunitaria, sino que se tratan de grupos delictivos bajo una fachada de policía comunitaria, que lo que buscan es evitar la incursión del grupo rival. La policía comunitaria, a través de su cuenta de Facebook, informó: decomisan los 3 monstruos al grupo élite de Mencho. El día de hoy en el operativo, dije 16, fue 15 de septiembre, en el operativo en conjunto de la Guardia Nacional y el Ejército lograron la captura de 3 blindados artesanales que el día de ayer, en una cruel emboscada al Ejército y Guardia Nacional, se los quitaron junto con 20 detenidos. Los operativos a este grupo dieron resultados en la localidad en Aguililla, Aguaje, Michoacán. Bueno, hablan de una emboscada, hablan de 20 detenciones, hablan de muchas cosas que de manera oficial no se han confirmado. Es por ello que hay que manejar la información con un grano de sal, como se suele decir. Pero lo que ha llamado la atención es que la zona, que es justo disputada por 2 grupos, esta policía comunitaria, otros los identifican bajo cárteles unidos y que agrupa a varios grupos delictivos, entre ellos los Viagras, contra Jalisco Nueva Generación. Bueno, en una zona disputada por estos grupos delictivos se hace este aseguramiento tan importante. Las imágenes ya las acabamos de ver, y posteriormente, horas después, grupos delictivos presumen, los que no resultaron afectados por este operativo, presumen esto. Mira cómo nos paseamos aquí en el Aguaje, mira cómo nos paseamos del Aguaje. No, que Mencho nos pela la verga, los Viagras, puros Viagras. Mira el viejo barbón ese, mira. Toda la Guajira. Para que sepan. La pregunta es, ¿ante qué estamos? ¿Ante una autoridad que combate a los grupos delictivos, independientemente de cuáles sean, o ante una autoridad que combate a un grupo delictivo para dejar el terreno, la zona, a otro grupo delictivo? Bueno, hay muchas preguntas en torno justo de lo que está ocurriendo en este momento en Michoacán. Muy probablemente por estas preguntas abiertas, o mejor dicho, las respuestas que lleguen de estas preguntas, pues nos permitan entender por qué la inseguridad en Michoacán lleva tanto tiempo y no se ha podido resolver. Recuerda, estaré al tanto de lo que se esté generando de información al respecto, de lo que las mismas autoridades empiecen a informar ya de manera oficial qué es lo que ocurrió, qué es lo que acabamos de ver, para estarlo compartiendo oportunamente en mis redes sociales. Así que la invitación es que te suscribas a este canal para que estés informado, a mi canal secundario, El Caporal en Vivo, en donde estoy ahí subiendo ya los temas de análisis político. Recuerda, no se acaba el contenido de análisis político, está en otro canal. Y te invito también a que recibas boletines informativos todos los días en tu correo electrónico. Bueno, de lunes a viernes, gratis en tu correo electrónico. Una selección de noticias del Caporal. Esta transmisión termina aquí en YouTube, pero vamos a continuar en Twitch. Te invito también a que me sigas en esa plataforma. En la descripción de este video encontrarás el link. Vámonos, ahorita vamos a pasarnos un rato
una experiencia de otra manera. Gracias nuevamente y no olvides, como siempre, reventar el botón de like. Y muchas gracias, por cierto, por el superchat. Gracias por su apoyo.